Lo primero es felicitarte por el libro, porque me ha parecido un libro donde la gente puede ver la historia desde otro punto de vista. Claro. Muy bien, pues te agradezco mucho, que te hayas... Desde luego... Que es un libro que me ha costado mucho trabajo también, eso ya lo sabes. No se puede decir que el que no aprende historia con este libro, la verdad es que es porque no lo lee, desde luego. Claro, bueno, en definitiva esto de los espías es historia, pero la historia, digamos, oculta o menos conocida, pero también es como tú dices, es otra faceta de la historia, no tiene... Es quizás ver la historia desde el otro lado del cristal, ¿no, Fernando? Efectivamente, yo creo que esta es la historia subterránea, que como tú bien sabes, pues en ocasiones tienen una importancia decisiva, ¿no? Los acontecimientos, y bueno, y además, claro, es mucho más difícil de documentar que la historia, digamos, que tenemos normalmente al alcance, ¿no? Porque, lógicamente, la gente que trabaja en servicios secretos no deja huellas normalmente, y entonces tampoco deja mucha documentación, y hay que sacarlo todo, pues un poco, pues, aplicar la lupa y tratar de algunas cosas incluso, pues, imaginarlas, porque no existen testimonios absolutamente fehacientes, ¿no? Claro, como ocurre en otros capítulos de la historia. Lo que sí me ha parecido algo asombroso, que yo hasta que no he leído tu libro no me había parado a pensar, es que con Espías del Imperio me ha quedado claro que no se puede comprender el Imperio español de los siglos XVI y XVII sin los espías. Claro, porque en definitiva era uno de los grandes pilares que sostenía el imperio, digamos, ¿no? Pues el imperio se sostenía, pues tenía por la diplomacia, se sostenía por la economía, la plata que llegaba de las Indias, pero también no hay se sostenía por esa información secreta, digamos, esa información confidencial que el imperio tenía, que procedía de todas las grandes capitales donde el imperio tenía influencia, ¿no? Y claro, eso es, pero por eso digo que no se hubiera es, digamos, un complemento más de esa especie de armazón que sostenía el imperio, pero un elemento importantísimo, ¿no? Claro, porque la diplomacia, o como ya señalé también en el libro, la diplomacia en aquellos los servicios secretos, ¿no? Tanto los embajadores como los capitanes generales o los virreyes, pues tenían dos misiones, digamos, una misión que era la fachada de sus protocolos y su actuación, digamos, diplomática pública, y otro que era la información secreta, que estaban todos obligados a remitir al centro de la corona, que era la cúspide del poder secreto, ¿no? Del poder de la inteligencia hispana. Y ahí, bueno, pues hay que, a través del Consejo de Guerra y del Consejo de Estado, pues confluía toda esa información que llegaba de la parte, digamos, diplomacia secreta también a Madrid, al centro, vamos, al centro del imperio. Fernando, mira, sin ser denso, es contenido, estando lleno de curiosidades a comprender la magnitud e importancia del mundo del espionaje español, ¿no? Lo que sí pienso que un libro como este te ha tenido que ser difícil y has tenido que tardar en hacerlo, ¿no? Claro, porque, bueno, me ha llevado tiempo. Bueno, la idea que me venía rondando ya, hacía también de tiempo, entonces he ido recopilando, pero vamos, digamos que sí, que lo podríamos llamar la última etapa del libro. Efectivamente me ha sido un poco más larga incluso de lo que yo tenía previsto. Pero la dificultad mayor de un libro como este es que existe, efectivamente, tenemos muy buenos archivos, por ejemplo en Simancas o en Roma, que pueden, o sea, de lo que se puede extraer indicios y en algunos casos pues pruebas palpables de
todo este mundo de la inteligencia al que nos estamos refiriendo, ¿no? Pero lo que está claro es que es una información muy difusa, muy fragmentada, que yo creo que hay que cogerla también con pinzas, ¿no? En muchos aspectos, en muchos casos los espías también o los agentes escribían para desinformar, no escribían para informar. Incluso las informaciones que llevan pues son a veces muy cercanas y hay que tener un poco de cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues todo es... No, que digo que encima además te habrás encontrado con que mucha información, al ser secreta, no se escribía. Claro. Y todavía peor, como digo, o sea, hay información que se escribe que es falsa. O sea, que la desinformación no es una cosa que ha surgido con la pandemia, sino que la desinformación pues viene ya de la propia leyenda negra en realidad pues es desinformación, ¿no? En la época estaba considerada secreta porque se ideaban ahí asuntos que no estaban al alcance, digamos, del gran público, y sin embargo, bueno, pues la mayor parte de la leyenda negra pues evidentemente es desinformación. Entonces no sé, y esto es muy diría todo, ¿sabes? Bueno, ahora también, pero ahora se escribe de otra manera, como sabes, con todo esto de la electrónica y tal. Pero en aquella todo quedaba en tinta, digamos, y en papel. Y claro, los archivos están llenos de todo un archivo como el de Simancas, a pesar de que los franceses lo saquearon y los incendiaron y tal. Pero bueno, queda mucho todavía ahí, ¿no? Por investigar y por ver y tal. Esa especie de investigación, pues ahí aparecen muchos datos, muchos fragmentos, muchas cartas, por ejemplo, preparándose, donde se puede entrever todo esto de pues, asuntos relacionados con la inteligencia, claro. Pero claro, elaborar, claro, yo que sea, digamos, comprensible o por lo menos legible para el gran público, pues es más complicado, ¿no? Es más complicado. Yo, por otra parte, lo que me proponían precisamente era hacer eso, hacer un libro eminentemente divulgativo, pues que fuera pues, para el lector normal, digamos. No tenía mucho interés en hacer un libro demasiado académico, con muchas notas, con muchos apartados, con muchas, digamos, conexiones laterales. Claro, la idea era que el libro se leyera, pues eso, como un relato, casi como una crónica periodística, ¿no? No. Desde luego, perdona que te interrumpa, desde luego se lee así, imágenes que aparecen en este libro, es como si, vamos, es para novelarlos a casi todos. Ya, pues mira, te agradezco mucho, pues, si eso es así, yo era el objetivo que me había marcado con este libro, ¿no? Hacer una historia, digamos, para el alcance de todo el mundo, que se leyera incluso, eso como tú dices, como un relato casi novelesco, ¿no? Yo no quiero que me juzgues por lo que te voy a decir. Viendo el libro, ha habido un momento en que he dicho, un imperio tan extenso tenía que ser un entramado tan complejo que los costes por lo menos tenía que costar un Potosí, ¿no? ¿Te refieres al entramado secreto, el entramado del imperio, no? No, el entramado de la inteligencia, porque incluso tú comentas en el libro que bueno, que aquí se pedía dinero, desde Flandes, por ejemplo, se pedía dinero para el espionaje y decían, no preguntes para qué es. Claro, los gastos reservados, famosos, que vienen de ahí, de ahí vienen los gastos reservados. Claro, no, uno de los instrumentos básicos de la inteligencia. Y España en aquella época pues mandaba mucho, en muchos casos tenía mucho dinero, aunque en otros casos pues tuvieron crisis también notables, como sabes, pero normalmente, digamos, se pagaba bien, y había, entonces eso es uno de los requisitos de inteligencia, ¿no? Disponer de medios, disponer de dinero y poder pagar bien a los agentes, ¿no? Bien. Y eso en el caso de España yo creo que se hizo, ¿no? Se hizo, y había incluso gente como Juan de Austria, que manejó una red de inteligencia propia
ahí en el sur de Italia, en la batalla de Panto, y Operación Espínola, que eran, digamos, tenían en mente que ser generosos con los agentes y con los espías, pues para tenerlos contentos, ¿no? O sea que sí, que en aquella época efectivamente el dinero, España tenía dinero, la inteligencia hispana tenía dinero y normalmente pues lo utilizaba bien. Aunque como digo, también ha ganado, pues las crisis económicas que hubo también fueron muy fuertes en tiempos de Felipe II, y cuando se cerraba el grifo, pues evidentemente pues los controladores, digamos, de las inteligencias, pues tenían que reducir también, ¿no? Y ahí, pues, en muchos casos, claro, eso era negativo, porque había espías que trabajaban exclusivamente, o agentes que trabajaban exclusivamente por dinero, ¿no? En plan mercenario total. Y eso también influía, claro. Se habla que Felipe II fue un gran burócrata y que sus descendientes no llegaron a estar a la altura, ¿no? Por unas razones o por otras. Tú que tienes una visión más en conjunto de la que puedo tener yo, que me acerco a este libro ¿se resistió el servicio secreto después de Felipe II? Porque Felipe II, si bien en tu libro, que era un auténtico obsesionado de controlar toda la información que entraba, salía, y llevar las cuentas y llevarlo todo, ¿no? Sí, pues yo creo que sí se ha resistido, efectivamente, porque ya, digamos, yo creo que la inteligencia hispana llega a su cenit precisamente con Felipe II. Y luego ya, pues, sigue habiendo, yo creo, la inteligencia sigue funcionando bien, incluso se crea la figura esta del espía mayor, superintendente de la inteligencia secreta, que llamaban también, que el servicio de la inteligencia sigue actuando, porque en España tenía intereses muy poderosos, claro, en Europa estaba jugando un poco la hegemonía del imperio, estaba jugando en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues había que siguió prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XVII, pues sigue actuando de una manera, digamos, muy decidida en los asuntos europeos. Es cierto que yo creo que el cenit de la inteligencia se alcanza con Felipe II, que además tenía un maestro de espías fabuloso en aquella época, que era, lo señaló en el libro también, que era Juan de Iñaki. Juan de Iñaki es de origen vasco, que había nacido en Madrid, que era Felipe II y un hombre con el que se entendían los dos perfectamente, ¿no? Y bueno, pues en ese momento, que también coincide un poco con el momento de esplendor, ¿no? El momento culminante del imperio, ¿no? En los tiempos con Felipe II, pues ese momento yo creo que es cuando los servicios de inteligencia alcanzan su cenit, ¿no? ¿Y tendrían los Borbones para un libro? Claro, sí, claro, evidentemente, ¿no? Para que ya, digamos, el papel político o geopolítico que jugaba España ya con los Borbones no era el papel relevante, el papel, digamos, hegemónico casi total que tenía España en ese momento. Pero digo yo, a la hora de tener tanta enjundia con nombres, porque si dijéramos que Espías del Imperio es una película, tiene unos actores de primer nivel. Hombre, claro, es una de las cosas de la leyenda negra. Bueno, es una de las secuelas de la leyenda negra, ¿no? Me parece que aparte de que fuimos más malos que nadie, que hicimos peor que nadie, no sé qué, pues resulta que aparte no teníamos inteligencia, no teníamos gente que se interese en las cosas, ¿verdad? Cosa que es una absoluta falacia histórica. Y bueno, pues eso es un poco, el libro un poco lo que pretende, como señaló al principio también, que el libro, ¿no? Que pretende, digamos, tratar de confrontar, digamos, esa falacia del ninguneo ese histórico de que, bueno, pues prácticamente aquí los espías poco menos que no existían, y vamos, las inteligencias poco menos existían, y que aquí no nos enterábamos de nada, y que bueno, los inteligentes eran los ingleses y los franceses, como de costumbre y tal, ¿no? Eso es una
una secuela más de La Leyenda Negra, que yo he tratado de, pues he tratado eso de confrontar y he tratado de negar, ¿no?, en este libro, porque la inteligencia hispana durante los siglos XVI y XVII fue la más dinámica de Europa, y además la resultaba de mejores medios y además de una gran eficiencia, a pesar de que hubo fracasos, evidentemente, y hubo traiciones, ¿no? Entre ellas el Antonio Pérez, famoso. Pero de todas maneras, digamos, el funcionamiento era muy, muy eficaz, y se apuntó tanto muy importantes, ¿no? No te he preguntado por la parte de La Leyenda Negra porque sabía que iba a aparecer en esta entrevista. Te lo preguntara porque ya lo hablamos en otra, en tu primer libro tu primer libro de la trilogía de las lanzas, sí. Que parece ser que estamos destinados a que los libros vengan a hacer, digamos, justicia a todo lo que se entiende histórico de nuestro país. Sí, bueno, eso sería el ideal, ¿no? Que efectivamente contribuyera a hacer esa justicia que tú dices, ¿no? Aunque yo creo que en muchos casos ya hay mucha gente que tampoco parece preocuparles el tema, ¿no? Y bueno, pues y luego además una de las características más llamativas, ¿no?, de la leyenda negra antiespañola es su persistencia, ¿no? Que aquí se han segado sobre España, se han creado unos cuantos clichés que siguen perdurando, ¿no? Y luego esos clichés también se han calado en los propios españoles, ¿no? No, pero solo tienes que ver que se celebra, por ejemplo, se recuerda o se rememora Trafalgar, y nosotros acabamos de pasar un 2 de mayo que creo que es una fecha muy importante donde el pueblo dijo no, basta. Claro. Muy importante, ¿no? Fueron 6 años de guerra. España fue saqueada, y con ciudades enteras, regiones enteras quedaron arrasadas, ¿no? Y eso, bueno, pues luego, pues como todos sabemos, pues con Fernando VII, pues tuvimos la mala suerte que fue otro rey que fue una calamidad y tal, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente pues la gente se sublevara por una cosa tan elemental como era defender su propio país, ¿no?, su extranjera. Pero nos vamos olvidando de todo. Ya yo creo que entonces, bueno, pues no hay mucho interés además por estos temas, yo creo, por desgracia, ¿no? Porque además este tipo de cosas habría que enseñarlas en las escuelas, habría que enseñarlas como parte de la historia común, ¿no? Y como ves, a veces se le da menos atención también a la historia, ¿no? O sea, que de la historia nuestra propia. Y todo reducido a esto, a la colonización cultural esta que padecemos con las películas, con las series, con todos los documentales, etcétera, que en definitiva, pues bueno, pues son evidentemente en gran parte elaborados desde fuera con visión foránea, ¿no? Y anula mucho lo que podríamos llamar una especie de resurgimiento español, digamos, en el sentido de defender la propia misión, nuestra propia identidad, nuestra propia visión de la historia, ¿no? Fernando, seguimos hablando de Leyenda Negra porque descubrimos a un Cervantes, a un Lope o al mismísimo Quevedo como espías, ¿no? También hay otros personajes, como puede ser Rubén, bueno, y muchos más en tu libro, que aparecen en tu libro, ¿no? Esto es una faceta escondida, como si este oficio, bueno, o esta intervención de estos personajes en esta parte de la historia fuera una mancha en su nombre, ¿no? A mí me ha dado la sensación, porque que es como espías a través de tu libro, quiere decir que no se hace mucho hincapié en sacar a la luz esto, que me parece muy interesante. Claro, pues es un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que a veces es que la visión en muchos casos de estas personalidades, digamos, literarias, sobre todo del siglo XVI y XVII,
interviene en asuntos de inteligencia debidas al hecho de que en ese momento de apogeo, de auge histórico, digamos, los grandes escritores, y en muchos casos eran soldados, ¿no? Fueron soldados, y entonces actuaron también, desde ese punto de vista, digamos, con una visión patriótica, en el sentido de que pues se encargaban misiones que tenían que ver obviamente con inteligencia, con cuestiones, digamos, secretas. Pero, y eso además yo creo que es un rasgo muy excepcional, ¿no? En el caso de ya incluso a escala mundial, ¿no? Porque hay muy poco, la nómina, digamos, o la playa de escritores, grandes escritores que intervinieron en temas militares, intervinieron en temas militares además vinculados con la escritura, con la milicia, pues uno empieza a analizar todos los grandes genios de las letras españolas de aquel tiempo, de Lope de Vega, Cervantes, Francisco de Aldana, García de la Vega, y todos eran militares, bueno, casi todos eran militares, participaron, digamos, en acciones militares, y en algunos casos pues eran soldados profesionales, con el propio Cervantes, y luego él, porque como sabes, pues tuvo que abandonar la milicia porque quedó inválido, ¿no? Pero eso es un rasgo, digamos, muy definitorio de la época, de la España de esa época, que además yo creo que en ese sentido ocupamos el número uno, porque no ha habido ningún otro país con tan gran número tan grande, digamos, de asuntos secretos como por esa derivación que estamos diciendo de que eran soldados también, como el caso español, ¿no? O sea, eso es un análisis que merece, vamos, una profundización, porque hay muchísimos escritores, como digo, grandes escritores dedicados a estos temas, ¿no? Porque se dedicaron a estos temas en parte porque era obligación, porque les tocaba hacerlo, porque era y además casi siempre con una visión muy patriótica, ¿no? Porque no eran escenarios, obviamente, ni Lope de Vega, ni Quevedo. Quevedo además, bueno, que era un gran patriota, al final su vida vivió muy amargado, porque vio el declive del imperio y el declive español, que iba en aumento, no salía, él conocía mucho, ¿sabes?, a Luna, y digamos, a través de la amistad con el duque de Osuna, pues le asesora, le informa y tal, y porque comparten, digamos, una especie de visión sobre lo mal que iban las cosas en España y lo que había que hacer para enmendarlas, todo en el aspecto militar y sobre todo en el aspecto de los asuntos italianos, que era lo que Quevedo verdaderamente entendía, ¿no? Y en ese, como digo, creo que Quevedo una visión pues, que coincide con la de otros muchos escritores de aquella época, pues envueltos, digamos, o metidos en temas militares, ¿no? Hoy, Fernando, sobre todo a través de las novelas, ¿a qué personaje elegirías para una novela de espías, de los que aparecen en tu libro? Pues mira, yo le he dado vueltas al tema. Yo creo que sería una gran novela de Quevedo, sería un personaje que sería para una gran novela, porque combina todo, bueno, literariamente era un genio, como sabes, y además, pues yo no me he metido hasta asuntos de capa y espada, en asuntos sentimentales, en asuntos políticos, en asuntos de espionaje, porque al final, y además con incógnitas tan apasionantes, tan interesantes, ¿no? Como que todavía no está muy claro porque lo encerraron encerraron un calabozo ahí siniestro en San Marcos de León, donde estuvo, pues, donde prácticamente salió ya para morir, ¿no? Y es decir, las causas por las que le encerraron tanto tiempo y estuvieron a punto de matarlo y tal, pues tiene mucho que ver con esta especie de juego secreto de inteligencia que estamos hablando, porque no está muy claro tanto tiempo así, ¿no? Y
así que yo creo que sería una novela fabulosa, porque el personaje además es una época, por otra parte, trágica en muchos aspectos, no solamente ya por la propia tragedia del personaje, sino por la tragedia del país, inexorablemente, ¿no? hacia la decadencia. Y, o sea, que yo creo que lo reúne todo, sí. Sería una gran novela. Yo te brindo la idea, a ver si te metes tiempo. Empieza a escribirla. Sería, desde luego, genial y un personaje muy atractivo, pero si te tengo que ser sincero, a mí me atrae mucho más los personajes de los jesuitas. Ahí hay ahí hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar, y además mucha de esa tela está en el Vaticano, ¿sabes? Los archivos vaticanos, que son muy buenos, se me olvidó mencionarlos antes, pero son los más importantes también, no sabes, que pueden ir en el mundo. Y efectivamente, hay los aspectos deben ser una mina de información interesante, y deben tener todavía personajes y aspectos temas, ¿no? Normalmente ocultos, ¿no? A la vista ocultos, pero que además con un interés humano tremendo, porque la persecución que hubo, por ejemplo, en Inglaterra contra los jesuitas, ahí yo lo indico ahí en el libro, pero los torturaban salvajemente, y bueno, los mataban de manera muy sádica, ¿no? Y o sea que sí, que estoy de acuerdo contigo, que hay un gran libro ahí por los nacidos de los jesuitas, que he escrito cosas, evidentemente no sé, pero falta efectivamente esa visión de conjunto, que seguramente pues quedaría muy bien reflejada en el plano novelesco también, ¿no? Porque efectivamente es un tema muy interesante. Sí, a mí me interesa, a mí Fernando García Cortázar preguntándole una vez, me dijo que yo le preguntaba cuál era uno de los hechos para él históricos más importantes, y él me dijo que para él la creación de los jesuitas, de la orden de los jesuitas. Me sorprendió mucho, pero luego con el tiempo, algo de razón, incluso hablando con un historiador, me comentaba que fue gracias a los jesuitas, al Consejo de los Jesuitas, que el Imperio Español no se metió en Japón, porque le dijeron: si os metéis aquí, viendo la clase de sociedad que es esta, vais a salir escaldados. Bueno, eso te lo dijo además Fernando García Cortázar, o sea que debes saberlo bien. Sí. Pues sí. Bueno, para que los jesuitas también han tenido muchos avatares, ¿no? Y han tenido también muchas fases. Pero es evidente que en aquella época, digamos, de los siglos XVI y XVII, efectivamente han un papel muy influyente en muchos aspectos, y además, bueno, pues eran muy combativos, ¿no? Claramente, ¿no? Eran gente muy militante, digamos, ¿no? Y está claro que tienen una gran historia, no hay duda ninguna. Fernando, ¿me da tiempo a una última pregunta? Vale, tú quieras, venga. Mira, en tu libro encontramos escenarios como Flandes, el Turco, Inglaterra, secretos del Vaticano, Italia, y otros sitios más exóticos, ¿no? ¿Qué escenario te resulta a ti más atractivo y por qué? De todos los que explicas y cuentas en tu libro. Sí, la pregunta, verdad es que no había pensado, pero pues mira, fíjate, quizás yo creo el escenario más desde un punto de vista casi exótico, viajero, ¿no? ¿Te refieres? O importado, no, de importancia, que hayan ocurrido cosas, sí, que haya tenido también un devenir histórico. Sí, bueno, yo creo que en verdad fue Flandes, porque en Flandes llegó un momento que España se juega a lo largo de la hegemonía en Europa, se lo juega en Flandes, ¿no? Y además
Flandes fue una especie de guerra, de gran guerra europea. En Flandes, aparte del ejército español, había fuerzas en Alemania, estaban los ejércitos de los Países Bajos, había tropas inglesas también combatiendo en Flandes, había tropas francesas combatiendo en Flandes también, y más mercenarios de otros sitios de Europa. O sea que fue casi una guerra lo que hubo en Flandes, ¿no? Y ahí las inteligencias pues actuaban de manera implacable, ¿no? Y tuvieron sus repercusiones, pues en muchos casos se reflejaban en el propio desarrollo de la guerra, sin contar, por ejemplo, influyendo en los asuntos de Flandes, los asuntos secretos de Flandes, pues desde la propia corte, ¿no? Porque no olvidemos, Antonio Pérez, y durante unos años fue el hombre de confianza, digamos, el brazo derecho de la inteligencia hispana con Felipe II, pues resulta que era un topo, era un traidor renomado, ¿no? Y entonces, bueno, a través de vendía secretos de Estado a la mejor postor, montó, digamos, casi una fábrica de venta de secretos de Estado, ¿no? Aquí desde Madrid. Entonces, bueno, pues en ese momento, que además como era un momento, insisto, un momento crítico, que España había echado el órdago prácticamente para seguir manteniendo la hegemonía en Europa, pues ahí las inteligencias se batieron, vamos, hubo una lucha, digamos, tremenda, ¿no? En la que intervenían franceses, ingleses, españoles, alemanes, en todos sitios. Y bueno, pues eso efectivamente yo creo que si hubiera que definir, a lo mejor hubiera que condensar en un relato toda esta especie de mare magnum de inteligencia, luego el sitio más emblemático, digamos, o más adecuado sería Flandes, un país pequeño, pero era el país más rico de Europa, no hay que olvidarlo, donde estaba el dinero, digamos, de los bancos, y estaba el dinero de las industrias pujantes de aquella época, ¿no? Así que espero haber respondido a tu pregunta. Sí, por supuesto. A mí me llama mucho la atención, digamos, el papado, ¿no? Porque el papado ha estado ahí siempre, digamos, intentando meter baza en todos sitios y tergiversando y manejando los hilos políticos en la sombra, y lo que tiene que haber en esos archivos tiene que ser asombroso. Además, ahí, claro, el papado juega ahí un doble papel. Por un lado, el papel temporal, porque el Papa de San Estú, que era también, digamos, rey de una parte de Roma, ¿no? Los estados Vaticanos, los estados pontificios estos estaban en el centro de Italia. Y luego, por otra parte, bueno, aparte de eso, pues era en la cabeza, o era el líder espiritual de millones de católicos, ¿no? O sea que, pero y luego entre el papado y el imperio, pues evidentemente surgieron muchas discrepancias. O sea, de hecho, una de las razones por las que España no se expande más hacia China y hacia realmente por los celos del Vaticano, ¿no? Porque en definitiva el Vaticano siempre actuó como un freno, digamos, a una especie de imperio que le restara, digamos, que restara poder, e incluso el capotillo de aquel momento, el Concilio de Trento, pues no estaba, digamos, muy acorde con alguna visión que tenían los papas, ¿no? En ese momento de las cuestiones incluso religiosas, ¿no? Entonces ahí el Vaticano, la Iglesia, en ese sentido estaba celosa, ¿no? De que hubiera, lo mismo que estaba celosa de la preponderancia española en Italia, ¿no? Porque de hecho los papas a España porque les molestaba, ¿no? Que España, digamos, gobernara Italia de una manera, digamos, tan poderosa, ¿no? Y eso se traslada también al Extremo Oriente, y ahí efectivamente ahí se pudo ver, España pudo haber hecho
pudo haberse expandido mucho más todavía. Extremadura no le interesaba emprender ninguna especie tampoco, o sea, aliarse demasiado con España para que fuera, digamos, el imperio español el que impusiera una visión, digamos, católica religiosa con la que muchas veces el Papa no estaba de acuerdo, ¿sabes? Pues Fernando, yo solo